Buenas tardes, gracias por venir a escucharnos hoy. Vamos a partir mirando aquí esta pintura de Gustav Klimt que me gusta mucho, que habla, es el árbol de la vida. Porque hoy día vamos a hablar de vida y por qué necesitamos conservar la biodiversidad para tener vida. Hoy en día como humanidad nos enfrentamos a un fenómeno que conocemos como cambio global. Estos son cambios a nivel planetario sobre el clima, sobre la productividad de la Tierra y de los océanos, de la química atmosférica, los recursos hídricos y los sistemas ecológicos. Y estos cambios están haciendo que nuestra sobrevivencia sobre la Tierra se ponga de alguna manera en duda. Una manera de ver estos cambios, por ejemplo, asociados al cambio climático, son el aumento en la frecuencia y en la intensidad de eventos climáticos extremos. Aquí tienen 3 huracanes que ocurrieron en septiembre del año pasado frente a las costas de Florida. Estos son eventos que antes ocurrían cada una cantidad importante de años, ahora están ocurriendo frecuentemente. O, por ejemplo, cambios a nivel de la contaminación en los cuerpos de agua por el exceso de uso de nutrientes. En los últimos 70 años hemos duplicado la cantidad de nitrógeno que da vuelta y se recicla dentro de nuestro planeta. O también otros cambios importantes que tienen que ver con la modificación de la superficie terrestre. Aquí tienen un ejemplo extremo, esto es Dubái. ¿Ya? Hemos logrado hacer transformaciones increíbles, tanto así que incluso tenemos parte de construcciones en el océano de la forma que queramos. Pero todo esto también ha hecho a que hoy en día, en este momento, estemos enfrentándonos a la 6ª extinción masiva del planeta. Estamos presenciando la 6ª extinción masiva. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque la magnitud en espacio y en tiempo de todos estos procesos, producto de la actividad humana, nunca antes habían ocurrido. ¿Ya? Por lo tanto, nos enfrentamos a un momento en donde la verdad es que no sabemos bien cómo enfrentarlo, porque no hay registros históricos de estos cambios anteriormente. En ese contexto, la resiliencia, que es algo que estamos hablando hoy día, es tremendamente importante. Y este cambio importante no solo lo hemos hablado desde el punto de vista científico, sino que líderes de opinión y el público en general también está hablando de esta nueva era que se llama el antropoceno, nuestra era. Para darle otros ejemplos, aquí les muestro en esta imagen satelital, esto es la productividad primaria de noviembre del año 2016. ¿Qué es lo que es esto? Esto representa todo el carbono que se fijó en el ecosistema terrestre durante ese mes. Todo el carbono que se fijó también implica que se liberó una cantidad importante de oxígeno. También implica que el clima fue de una determinada manera porque esa vegetación estaba respirando. A esto le conocemos también como la respiración del planeta. Fíjense qué importante es. Y nosotros como seres humanos manejamos el 40% de ese verde que ustedes están viendo ahí. Ese 40% lo manejamos a través de la agricultura. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomemos acerca de la agricultura, por ejemplo, y la actividad silvoagropecuaria en general, son tremendamente importantes, porque tienen consecuencias a nivel global. Los ecosistemas todos los días nos proveen de beneficios de los cuales nuestro bienestar depende, ¿cierto? Por ejemplo, la polinización. 3/4 de los alimentos que nosotros consumimos necesita polinización biótica, es decir, un animal, un insecto que genere polinización para que nosotros podamos tener ese fruto. Pero también el agua limpia que nosotros tomamos viene de cuencas, muchas veces de bosque nativo, o por ejemplo cuencas que vienen, agua que recibimos de los glaciares. ¿Ya? Eso son procesos de la naturaleza. Lo mismo que también tiene que ver con el patrimonio cultural, la belleza estética, la religión. Todos esos aspectos culturales están asociados con la biodiversidad históricamente. Estos beneficios nosotros los conocemos como servicios ecosistémicos. Ahí hay otros ejemplos, la madera, el suelo fértil. Pero estos servicios ecosistémicos en realidad son procesos y son funciones de los ecosistemas que son producto de la interacción de las especies. Es decir, cuando nosotros tenemos un ecosistema sano, entonces tenemos estos beneficios. Si no tenemos un ecosistema sano, o lo destruimos o lo simplificamos, evitamos que la naturaleza nos pueda proveer de estos servicios. Y esto, en el contexto del cambio global que yo les estaba hablando, entonces reduce drásticamente nuestra capacidad de adaptación.
También existen costos económicos asociados a la pérdida de servicios ecosistémicos. Esto es una valoración económica. Por ejemplo, para que se hagan una idea, el valor de la polinización a nivel global es alrededor de 237 a 557 mil millones de dólares. Eso es lo que valdría o vale la polinización agrícola. Y alrededor del 60% de los polinizadores son especies silvestres. No estamos hablando de la apis mellifera. El trabajo que hace este escarabajo estercolero en la ganadería en Estados Unidos vale 3.8 millones de dólares. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente agarra todas las bostas de la ganadería y las está metiendo debajo de la tierra, y eso hace que se descomponga más y además las bostas no estén siendo un foco de infecciones en la superficie. Es el trabajo de un insecto, ¿sí?, que vive y se ha desarrollado y ha evolucionado de esa forma. Entonces la gran pregunta es cómo perpetuar la biodiversidad y la provisión de los servicios ecosistémicos si en el fondo tenemos necesidades para el desarrollo de la humanidad, ¿cierto? Bueno, nosotros creemos que lo primero es pensar que proteger la naturaleza debe ser parte constitutiva de nuestra sociedad, porque de ella nuestro bienestar depende. Haciendo también conservación fuera de las áreas protegidas. Esa es otra cosa y una necesidad que tenemos. Hacer conservación en donde vivimos, porque no es suficiente hacer conservación solamente en los parques nacionales. Y esto queda de evidencia en esta figura que les muestro acá. Aquí hay 37 lugares en el mundo que son prioridad para la conservación, que han sido definidos científicamente porque son altos en diversidad, es decir, hay muchas especies, tienen un alto porcentaje de endemismo esas especies, es decir, existen solamente en esos lugares, y además tienen una alta amenaza, porque nosotros vivimos ahí, ¿ya? Especialmente, fíjense que Chile, prácticamente casi todo el territorio nacional, es un punto caliente de biodiversidad, como se llama en castellano. Si miramos Chile, es en realidad aún más especial, porque Chile es como una isla, nosotros le llamamos isla biogeográfica, porque tenemos todos estos límites que impiden que tengamos flujo de especies de un lado hacia otro, y por lo tanto tenemos especies muy especiales y muy únicas. En la zona central de Chile, por ejemplo, el 50% de las especies que nosotros tenemos en todo el país están en la zona central de Chile. ¿Ya? Concentra el 50% de todas las especies a nivel nacional. Y además, alrededor de la mitad de esas especies no solo son endémicas de Chile, es decir, son endémicas de la zona central de Chile. Lo mismo pasa similarmente con los vertebrados. Entonces, lo primero que uno se podría imaginar es que entonces tenemos que cuidar ese lugar, ¿no? Tendríamos que tener muchos parques nacionales en la zona central de Chile. ¿Cómo creen ustedes que es la distribución de las áreas protegidas? Totalmente deficitaria en esa área, ¿sí? Porque es donde vivimos, donde nos desarrollamos, etc. Entonces ustedes pueden ver que ahí hay un espacio tremendo en la mitad, justamente donde nos estamos ubicando. Ahí vive el 70% de la población urbana y además se desarrolla la mayor parte de la actividad silvagropecuaria. Pero también están nuestros nuevos socios, la viticultura, que yo les voy a contar un poco hoy día, que son por un lado agentes de cambio, como otros agentes de la agricultura, pero también son colaboradores estratégicos porque están ubicados exactamente en ese espacio en donde no tenemos áreas de conservación. Y por otro lado, se identifican mucho con el ecosistema mediterráneo porque el vino viene originalmente de los climas mediterráneos. Por eso que hace 8 años atrás, un grupo de científicos, comenzamos un programa de conservación junto con el sector vitivinícola, que está basado en el estudio y en la valoración de los servicios ecosistémicos que nos entrega la zona mediterránea de Chile. El objetivo principal de las investigaciones fue cambiar su visión sobre lo que es la agricultura a través de la coproducción de preguntas científicas. Esto significa que las preguntas científicas fueron y han sido discutidas con ellos de manera que sean relevantes, no solo para nosotros como científicos, sino también para que ellos puedan utilizarlas y aprendan a valorar lo que tienen. ¿Para qué? Para poder cambiar esta visión tradicional de los ecosistemas en la agricultura, en donde por un lado está el área productiva y por el otro lado está el área no productiva. ¿Para qué? Para que tengamos esta nueva visión integrada en donde vemos el área productiva, pero con toda esta provisión de servicios ecosistémicos gracias a la naturaleza que la rodea. Y por tanto, hay que cuidarla. Entonces, el bosque esclerófilo, que es la formación vegetal que está en estos lugares, que es muy importante, es un ecosistema único.
El boldo, el quillay, el peumo, que son plantas que estamos escuchando todo el tiempo, son únicas. Existen solamente en Chile de manera natural. Son endémicas. Y entonces también eso significa que son parte de nuestra identidad. El paisaje que ustedes ven ahí, ese es el paisaje que tendría que mostrarse. Esa es la imagen de Chile, de los viñedos de Chile, no un monocultivo. Pero para eso también hay que conocer los secretos de este bosque, para poder entender que realmente es tan especial. Y por eso, como yo no los puedo llevar a este bosque, los voy a hacer que ojalá se puedan transportar a ese lugar, que es Viñedos Emiliana, un fundo que está en Colchagua, y que quienes tengan unas hojas en la mano, una bolsita, puedan abrirla y sacar 2 hojas, una de parra y otra de boldo. Y quiero que la saquen y hagan el ejercicio de doblarla. Y me digan cuál es la gran diferencia que ustedes notan al hacerlo. ¿Se quiebra? Perfecto, la del boldo se quiebra porque es más durita y esta solamente se dobla. Bueno, pues bienvenidos al mundo microscópico del bosque esclerófilo. Si uno lo pudiese mirar por dentro, lo que ve son esas estructuras espectaculares que la naturaleza hizo para permitirles pasar al menos 5 meses sin una gota de agua durante el verano. Que puedan abrir sus estomas y poder hacer la fotosíntesis sin perder demasiada agua. Eso es una adaptación única que tiene nuestra flora en ese lugar. Y eso hace que también sea endémica. Entonces nosotros ponemos especial énfasis en la transferencia del conocimiento, porque si es que alguien no sabe que eso es así, y nosotros nos quedamos como científicos con el conocimiento acá adentro, bueno, en realidad, ¿cómo podemos esperar que se generen cambios, cierto? Entonces nuestra idea es hacer transferencia a la ciencia para lograr el empoderamiento del conocimiento sobre su entorno natural. Y una de las cosas que hacemos es talleres con las viñas, en donde tienen que ir todo el personal de la viña, el gerente general, el señor que poda, todos, y compartimos durante el día y experimentamos la naturaleza en el viñedo y en sus áreas naturales. Y lo que hacemos principalmente son ejercicios y respondemos preguntas científicas con elementos muy simples. Por ejemplo, estamos viendo acá la compactación de suelo y las consecuencias de la compactación de suelo usando clavos y piedras. O aquí, por ejemplo, estamos midiendo la cobertura del bosque usando un cuadrante, pero en realidad eso es un plato de cartón. Lo que tratamos con todo esto es llevar la ciencia a un lenguaje fácil y que en el fondo ellos se puedan empoderar de los fundamentos de las prácticas de conservación que luego nosotros les vamos a pedir que hagan para mantener su biodiversidad. Lo que vemos en general es que la gente recibe muy bien la información, como hablaron en el panel anterior, hoy día en la mañana. La gente se empodera de esa información y hoy en día, con esas viñas, hace 9 años, hasta el día de hoy, hemos podido aportar 25.839 hectáreas de conservación de matorral y bosque esclerófilo. Y esto significa que aquí estamos en el fondo generando más resiliencia, no solo para la empresa que conserva, sino que también para las comunidades que viven alrededor y también para nuestro país. Hemos capacitado a más de 1.700 personas en diferentes eventos y esto es bien importante porque hemos generado capital humano avanzado en una industria en donde el tema de la biodiversidad, o en las industrias en general, es un tema que no se toca. Y también hemos sido capaces de evaluar esta estrategia, porque podemos contarles un cuento súper lindo, pero en realidad evaluamos la estrategia y ¿qué es lo que hemos podido ver? Que efectivamente adoptan más prácticas de conservación quienes trabajan con nosotros y además adquieren conocimiento. Y ese conocimiento se mantiene en el tiempo y lo hemos probado hasta 6 meses después. Otra cosa interesante que ha ocurrido de esto es que hemos logrado replicabilidad y escalamiento de esta estrategia. Hoy en día, después de nuestro trabajo con el equipo, lo que hemos logrado es que Vinos de Chile, como asociación gremial, incorpore un capítulo de biodiversidad en su Código Nacional de Sustentabilidad. Es decir, nuestro vino que exportamos lleva dentro de su Código de Sustentabilidad una parte especial que habla sobre la conservación de nuestra biodiversidad. Y también hemos logrado que nuestros socios hablen de biodiversidad cada vez que pueden.
Tenemos un ejemplo de Noelia, que está hablando ahí en Napa Valley, en un seminario de Cabernet Sauvignon. Y también tenemos el ejemplo de Ignacio, que está hablando en el Ministerio de Agricultura la importancia de establecer estas estrategias en la agricultura en general. Y eso último nos llevó hoy en día a poder trabajar con otra iniciativa más grande en la FAO con la ganadería. Una de las cosas que más hemos aprendido es que nosotros podemos aprender del resto. Primero, que la visión integradora nos ha permitido innovar usando el capital natural de Chile, no trayendo algo desde fuera, ¿sí? Entonces, nuestro capital natural, el que lo ponemos en valor y hemos podido solucionar preguntas de innovación con respecto a eso. Y que la incorporación de actores antes no considerados enriqueció tremendamente nuestro conocimiento científico y nos abrió puertas también para poder trabajar con otros sectores y expandir la estrategia. Y también que el establecimiento de lazos de confianza a largo plazo nos han permitido juntos ir contra el cómodo mito de que no se puede hacer conservación y producción al mismo tiempo. Y para terminar, quisiera dejarlos con esta reflexión que dice que lo que necesitamos es entender que somos parte de la naturaleza. Somos biodiversidad y, por tanto, cada vez que destruimos o dañamos nuestro planeta, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Muchas gracias.